Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar con ustedes y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una personalidad de la religión, pero también de la música. Estamos con Rubén Bulnes Babalawo, con 14 años de haber hecho IFA, pero muchos más años de vida en la música y en la religión. Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Ricardo. Yo te agradezco a ti la oportunidad de poder hacer esta entrevista y principalmente pues dando la oportunidad de conocer a Rubén Bulnes, el amigo, el religioso, el músico, el ser humano. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Rubén, naciste en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1972. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos primeros años? Bueno, yo tuve una infancia bastante feliz, una infancia tranquila. Provengo de una familia bien unida. Tengo 5 hermanos, pero soy hijo único del matrimonio de mi mamá y de mi papá. Ok. Soy el más pequeño. Todavía mis padres están vivos, disfrutan de buena salud. Y fue una infancia tranquila, fue una infancia bonita, fue una infancia de juegos de los que no hay hoy. Por ejemplo. Juegos como las canicas, le dicen aquí, allá le decimos las bolas, el trompo, a los agarrados, a los escondidos, a las escondidas, ¿no? Le dicen aquí. Y eran juegos ya didácticos, pero no como los de internet hoy, no existía nada de eso en aquella época. Y entonces era una infancia donde socializaba bastante bien con el entorno, con los niños. Todos los niños se conocían del barrio, se llevaban bien. ¿¿En qué barrio vivías? Yo nací en El Vedado realmente, pero de muy pequeño fui a vivir a La Víbora. Okay. Y viví ahí en La Víbora, eso es el municipio de 10 de octubre, hasta los 18 años. Okay. Y todavía, bueno, mis padres ahora viven en Santo Suárez, pero es una zona aledaña, todo está bastante cerca. Y todo tranquilo, sí, una infancia bastante feliz. ¿Hiciste todos tus estudios en Cuba? Sí, hice bachillerato, es decir, el 10, 11 y 12 grados. Y después estudié una carrera Sistema Eléctrico Industrial Energético, que es un técnico medio en electricidad. Pero le tengo miedo a la corriente, así que eso es solamente para contentar a los padres. ¿Mantenerse ocupado, no, Rubén? Sí, es que mis padres, mi papá es un profesor de la universidad, es un militar de academia, profesor titular de la universidad, entonces para él el estudio es fundamental. Todavía mi papá trabaja, tiene 84 años y todavía está vinculado laboralmente. Así que para él el estudio y la superación es fundamental. Por tanto, había que para poder hacer una carrera musical o de lo que fuese, bueno, pues había que estudiar algo, había que hacer una carrera ahí. Y en ese instante lo que había era esta carrera de Sistema Eléctrico Industrial y fue lo que estudié. Ok, y con respecto a, ¿qué fue primero en tu vida, Rubén? ¿La religión o la música? No, fue la música primero. Fue la música. Mi familia, mis abuelos son católicos, Okay. pero mis padres son ateos. Mis padres no creen en nada, aunque son personas muy estudiosas, son muy civilizadas. Puedes hablar con ellos de cualquier tema, incluso mis santos. Yo tengo 22 años de santos y los santos están en mi casa, mi mamá es la que los cuida, etcétera, mi papá igual. Pero mis padres son ateos, por tanto yo nací en una familia donde la religión no se conocía y sobre todo la religión yoruba menos. En aquellos años no se conocía
la religión yoruba todavía estaba censurada en Cuba, aunque había muchos practicantes, pues así se hacía de una manera solapada, bastante oculta. Y entonces yo conozco la religión por la música. Yo siempre tuve inclinaciones a la música porque en mi familia hay músicos. Mi tío Cuco, Braulio Núñez, fue cantante en Conjunto Saratoga, una de las agrupaciones que marcó una etapa dentro de la música popular cubana. Y bueno, tiene un hijo, que es primo mío, Raulito, que es profesor de una escuela de niños de percusión. Y entonces yo me incliné por la música de la percusión. ¿Qué edad tendrías más o menos? Yo tendría cuando me incliné a la música era muy jovencito, tenía como 10 años, 10, 11 años. ¿Qué música o qué artistas recuerdas cuando eras niño? No, cuando aquello, Roberto Carlos, de música popular, los Juan Band, bueno, Oscar de León, cuando fue a Cuba, hizo una historia en el año, creo que fue 82, 84, muy hermosa. Yo era niño, creo que tendría 9 años, 10 años. Y lo recuerdo porque estaba en 4º grado y nos íbamos a la casa. Había un tocadisco que tenía una tapa, y en esa tapa entonces hacíamos como si fuera el guiro, si fuera el guayo, que funciona así. Entonces para bailar, hacer lo que hacía Oscar de León. En aquella época, bueno, los Saba, música internacional como los Saba, los Pasteles Verdes, eso era la música que se escuchaba en aquella época en Cuba. Y entonces yo me incliné un poco por la música, por la percusión, hasta que empiezo estudiando en la escuela, estudiando ya en la carrera, pues me incliné hacia la música, un poco acá, empecé a tocar el bongo, instrumento de percusión. Y cuando yo me gradué del sistema eléctrico industrial, pues paso a trabajar en una empresa que se llamaba Gaviota, que ahí se daban clases de lo que era danza contemporánea, ballet, baile folclórico. Y entonces allí fue donde conocí el batá, porque yo no conocía ese instrumento de percusión, yo no lo conocía, la verdad. Okay. Entonces ahí, bueno, empecé como técnico, precisamente como técnico de audio, hasta que había una orquesta grande, el director me escucha tocando el bongo y me hace una contrata como bongocero ahí. Y ahí entonces empecé, pues la música popular. Y me fui adentrando en el batá, iba a estudiarlo, lo veía, me llamó la atención y como se daban clases, se acompañaban las clases de danza con el batá, pues bueno, entonces empecé a tocarlo hasta que un buen día los muchachos necesitaron de alguien para tocar en el tambor, ya en el mundo de la santería, mundo de la religión, y me llevaron. O sea que podríamos decir que ahí fue, de una otra forma, tus inicios. Esos fueron los inicios en la religión, mediante la música. Realmente yo llego a la religión a partir de la música. Oye, Rubén, y me decías que, bueno, sí es cierto, una época donde no había una difusión y no había una aceptación generalizada de la religión. Unos abuelos católicos, unos padres ateos, no te decían, oye, coño, no te metas en eso. Sí, claro, al principio. No lo decimos en un plan despectivo, no, sino es una cuestión más asociada a la gente de color, este tipo de prácticas. Es que así era como se manejaba en aquella época, la verdad. Y cuando yo empecé pues había muchos mitos, sobre todo por el desconocimiento social y cultural, de que eso eran cosas satánicas, que le cortaban las manos a los niños y los pies, que se comían a los niños y cosas de esas que es simplemente para denigrar un poco o por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento realmente. Y sí, eran cosas sacrificadas. Realmente todavía el sacrificio de los animales, bueno, pues sataniza un poco nuestra religión. Pero hay que conocer el fundamento de por qué se establece el sacrificio. Sí. El sacrificio en la religión yoruba no es por gusto. ¿Estamos hablando de qué año, Rubén? Más o menos. Sería en el año 89, año... 89, 90. 90, 80 y tanto. ¿Y tú en el 2000, en el 99, tú consagras santo? Yo me hago santo en el año 99. ¿Cómo fue ese proceso, Rubén? Bueno, yo empiezo ya, cuando me invitan a la música folclórica,
yo empiezo dentro de la música folclórica, años 89, 90, 91. Empieza un periodo que se llama en Cuba el periodo especial, producto de la caída del cambio socialista. Entonces las cosas se dificultan mucho a partir del año 91. Yo tenía trabajo como músico. Es decir, yo hacía un primer show, recuerdo que era en el Castillo de la Real Fuerza, y hacía un segundo show que era Manesco, en La Tasca en 1830. Y entonces de ahí salía la música folclórica, o de la música folclórica, perdón, el tambor, salía a la música popular. Muchas veces tenía que irme al tambor con la ropa, con todas las cosas de show. Entonces llega un momento en que se me dificultan los dos trabajos. Y decido, bueno, ya tenía que decidirme por uno solo, Ricardo, y dije, bueno, voy a decidirme por la música folclórica. Te voy a confesar públicamente y lo voy a hacer públicamente. Cuando aquello fue una decisión económica en una gran medida, ¿verdad? Yo en un momento en que la cosa se puso muy difícil y yo tuve que dar una decisión, porque la música folclórica, bueno, pues el tambor se pagaba en efectivo, agarrabas el dinero en ese momento. Y entonces ahí empiezo a involucrarme ya en el mundo del tambor, a conocer bien el fundamento, todas las cosas, todo lo que traía como consecuencia de eso, los toques, los rituales, los santos, toda la vida esta santoral de cuando tú sabes, te inicias dentro de ese mundo. Hasta que ya hubo un momento en que, bueno, ya yo empiezo a inclinarme por el canto, ya conozco todo el fundamento del tambor, empiezo a inclinarme por el canto, pero pues era casi obligatorio, o todavía lo es, bueno, pues tener iniciaciones como tu guerrero, tu mano de rula, tener santo coronado, santo asentado. Entonces ya yo llegué a un momento donde toda esa situación bueno, pues te vas inclinando dentro del mundo religioso. Te fue llevando todo ese proceso. Todo ese proceso me fue llevando, que me acuerdo ahora que me preguntaste de los padres, sí, fue difícil al principio con los viejos. Mi papá sí estuvo... Y luego siendo un hombre, pues, de letras, o siendo un hombre educado, no porque esto sea de gente inculta, lo quiero aclarar, pero pues, generalmente la gente que ya está en un nivel universitario, que ya da clases, pues su pensamiento ya es muy diferente. ¿Qué te decía tu padre? Sí, es más práctico, es más materialista con respecto a la religión. La religión un poco también de sentimientos, aunque tiene sus fundamentos, por supuesto. Bueno, para él... cuestión de fe. Claro, de creer y de ese arraigo filosófico religioso, ¿no? Pues para el viejo fue difícil. Fue difícil. Y luego una época de crisis. Sí, una época bien difícil. Dijo, hay otras prioridades y tú te quieres consagrar en lo yoruba. Te cuento que no era tanto desde el punto de vista económico, porque ya yo sí, me sostenía económicamente, producto del tambor, ya yo estaba bastante dentro del mundo folclórico y por supuesto tenía una economía que me lo permitía. Y bueno, siempre es con sacrificio hacer un santo. No es fácil hacer un santo porque lleva muchas cosas, muchas pequeñas cosas, que es lo que hace la grandeza de santo. Pero para mi papá, que siempre fue un hombre práctico, fue un hombre ateo, además que no es religioso, porque es de los hombres que creen, por supuesto, que el agua la produce la unión del hidrógeno y el oxígeno, sí. Y no que puede existir un Dios que pueda crear el agua, que pueda crear el agua. Y eso es algo que es de fe, que es de ese amor, que es de esa creencia de que puede existir algo que nos pueda ayudar a tener una vida mucho mejor, a tener una vida más plena, a tener una vida más espiritual, menos material. Menos material. Tú menos material. Tu viaje en una época de crisis. ¿Qué recuerdos tienes Muy difícil. de esa crisis? Los rostros de tu gente en Cuba. Hay por ahí mitos que yo he leído donde, no sé, ojalá sea un mito, donde se dice que la gente en el periodo más crítico, que inclusive llegó a cazar inclusive hasta gatos para poder comer un poco de carne, o sea, no lo sé, y ojalá sea un mito, pero... Hay un poco de mito en estas cosas y un poco de realidades, ¿no? Sí. Por supuesto, dentro de la viña del Señor hay de todo. Para que exista un mundo tiene que haber de todo. Sí, fueron momentos difíciles, muy duros para la población cubana, muy duros, de crisis.
Fue un periodo llamado especial, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hice santo con una muda de ropa, hoy en día los yabos se quieren comprar un ajuar. Y cuando yo me hice santo con la sábana, hacíamos los pijamas, hacíamos los gorritos, hacíamos las camisetas, hacíamos de la sábana, eran tres juegos, pues, un solo par de tenis, había que hacer santo, lo importante era la coronación, era el mundo espiritual, salir de ese proceso y coronar, es decir, llegar a ese punto tan importante para un religioso de coronar su santo, aparte tan hermoso. Y era más eso, era más llegar a ese punto, la meta, era importante era eso. No importaba, bueno, los lujos y esas cosas, no importaba. Yo hice santo con un pantalón, un par de tenis y 2 camisas, y tenía que lavarla. ¿Cómo era llevar el yaboraje en esos? Ahora, era muy estricto, muy estricto. Ahora, de blanco completamente, tu gorro, Escuchen bien. Es decir, tu gorro, tu gorra, tu camisa de mangas blancas, es decir, las 3 meses, tu camiseta debajo y tu pantalón y tu blanca, y tú, incluso hasta el paraguas te exigían a las 12 días debajo para que no te diera el sol. Andar con tu estera. A las 6 de la tarde en la casa. Es decir, yo llegaba a los tambores, te cuento, Ricardo, llegaba a los tambores y tenía que comer en la estera. Sí. Es decir, yo aunque iba a cantar el tambor, tenía que pedir la estera, me ponían el plato en la estera. El plato no se podía agarrar con la mano, no, el plato en la estera. Tu cuchara, tenías que salir con tu cuchara, tu jarro, es decir, tu jarrita. No hay nadie podía tomar ni comer con tu cuchara, ni nada. No podía ir a ninguna otra casa si no fuera llevado por su padre. No, claro, sus mayores, por ejemplo, yo en el caso que era tambolero, pues siempre, bueno, los tamboleros siempre. Yo te cuento, yo tengo una anécdota muy bonita con respecto al santo, que yo ya cantaba tambores antes de hacerme santo. Ok. Y un viaje... ¿Eso no es una profanación? No es, eso es lo que te iba, el cuento que te iba a hacer, es la historia que te iba a hacer. Bueno, no es lo que debe ser, no se debe hacer. Y yo llego a cantar un tambor con el tambor de Marchetti, que le mando un abrazo a mi padrino Frank, lo quiero mucho. Estaba el difunto Fermín Nani Socarrao Chunletí, que estaba vivo, unos grandes tamboleros de Cuba, gran tambolero. Moreno, muy simpático, siempre tenía un pañuelo y me dice, ¿quién va a cantar el tambor? Digo, no, soy yo, padrino. Dice, ¿y tú tienes santo hecho? Me tocó así la nariz. Digo, no. Dice, no, los santos a ti te conocen, tú no tienes oso, tú no puedes llamar a un santo, a ti no te conoce nadie. No, eso no puede ser. Y yo dije, uy, no, Fermín no me va a hacer pasar más nunca esta vergüenza. Y yo dije, y además tenía razón. Hay muchas cosas que hoy en día yo entiendo de mi proceso de religioso. Yo al principio era muy difícil para mí, porque como soy, además soy blanco, soy de tez blanca, pues había un poco de recelo con respecto a eso, ¿no? Entonces eran muchas frases, por ejemplo, no le enseñen la religión a los blancos, que los blancos se quedan con la religión, y no, óyeme, espérate un momento todavía. Y yo al principio me molestaba, ¿no? Porque yo era muy joven, no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento que tengo ahora, tengo 50 años. Y entonces me chocaba mucho. Pero yo con los años he entendido que todo el proceso de esa esclavitud, todo ese proceso triste que sufrió, bueno, pues la trata, pues toda la religión yoruba, como tanto sacrificio que tuvieron que hacer para salvaguardar una religión lejos de su tierra, con miles de dificultades, esclavizado. También, además, esclavizado por la tez blanca. Sí, claro. No fue fácil, para mis ancestros, para nuestros ancestros, para los ancestros de la religión yoruba, pues salvaguardar todos los secretos y traer la religión hasta aquí. No fue fácil para ellos, y eso es algo que tenemos que entender, es algo que la juventud tiene que entender, de por qué hay que cuidar, eso que se nos legó. Yo te digo una cosa, la religión yoruba tiene que agradecerle a Cuba.
Ah, claro. Tiene que agradecerle mucho, mucho al sacrificio que hicieron esos negros cuando llegaron a Cuba. Mucho. Hoy en día nos enfrascamos en que este sincretismo, en que aquel, que si la nuez de, que si el obi, que si es de aguón, que si es de cola. Que si el Inquín no es de 4 que si el Inquín de 3 ojos, que si es el curó, que si el de 4 ojos, que si no funciona es de 3, que si esto, que si la palma, que si no tenemos guacocó, que si no tenemos, que si el atorino es... Y yo soy de los que digo, señores, los Dumares creó la religión para el mundo. Ifá no es de Cuba, no es de México. Ifá no es solo de África, Ifá es del mundo. Ifá es de todo aquel ser humano que se quiera salvar, que quiera tener una mejor vida espiritual, que quiera ayudar a su familia, que quiera desprenderse de esa vida material y llegar a ese amor que tiene Orula destinado para los seres humanos. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo más importante. Más que estas nimiedades, que si es de 3, que si es de 4. Una semilla de 3 ojos usted la siembra y da una mata de iquines, perfectamente, sin ningún problema. Y una palma de iquines da iquines de muchos ojos. Rubén, estamos hablando al final de preservar secretos, estamos hablando de valores que se van aprendiendo con los años, con el tiempo, con la práctica. ¿Qué valores aprendió Rubén Bulnes? Primero te voy a preguntar de tus padrinos de santo. ¿Quién te coronó santo? A mí me hizo santo mi madrina Margarita. Margarita León, sí vive. León Zamora, sí vive ahí en Santo Suárez. Okay. En la calle San Benigno y Correa, ahí entre Correa y Encarnación. Vive mi madrina Margarita ahí, el Letí, tiene hecho batalá. Mi Yobona María Elena, tiene hecho Changó, es la madrina de mi madrina, porque yo soy el primer santo de mi madrina. Ya tiene muchos coronados, yo soy su primogénito, yo soy el niño de sus ojos. ¿Y qué valores aprendió Rubén Bulnes de esta madrina, de esta Yobona? Primero eran tiempos de respeto. Sí, eran tiempos de respeto, eran tiempos donde se levantaba una santera para que dirigiera el santo. Okay. Mi santo lo dirigió Magui, Changó Yimí, la mamá de Armando el Zurdo, uno de los grandes tamboreros, Pedroso, uno de los grandes tamboreros, la mamá de Renecito, un otro bardaquino, gran babalado cubano. Eran tiempos de respeto a la ancestralidad, tiempos de respeto a los viejos, a las personas que ya tenían años de la religión, porque eran tiempos donde todo el mundo quería aprender. Hoy yo digo que todo el mundo quiere saber. Y en aquella época todos los que empezábamos queríamos aprender, queríamos nutrirnos, pero a eso teníamos respeto, y esos eran valores importantes, valores que hay que conservar. Ese respeto a la ancestralidad, a tirársela a la madrina. Yo soy babalao, yo todavía me le tiro a mi madrina, le rindo pleitesía a los babalaos mayores, no importa si es mi padrino o no. Fue lo que se aprendió en la casa. Y eso son valores que yo realmente agradezco dentro del mundo religioso. Te sirven para la vida cotidiana. Rubén, ¿cómo era para pasar a otros temas? ¿Cómo era trabajar la religión en esos años del periodo especial, Rubén? Era como todo, difícil realmente. ¿Había algún tipo de persecución, independientemente de la cuestión económica que era muy precaria? ¿Había algún tipo de persecución? Sí, era muy difícil, todavía la religión no estaba así, aunque ya se había abierto, cuando yo me incorporé a la religión, ya habían voces, ya todo estaba un poco más relajado. Sí. Pero hubo muchos años donde los hiddeses, por ejemplo, esos hiddeses se ponían debajo del reloj. Sí. Se hacía el reloj, era una manilla de cuero y ahí abajo se ocultaban el hidde. Cuando yo me hice santo, no son los precios que hay ahora, los precios que hay ahora son exorbitantes. Sobre todo en Cuba ahora mismo hay una situación crítica también, hay un periodo también crítico, unos precios y una inflación increíble. Pero cuando yo me hice santo, hablando de eso, ya estaba un poco más relajado. Pero sí, era muy difícil. Hacerse santo era un sacrificio impresionante. Impresionante. Y todavía había algunas para ocupar ciertos cargos dentro de
dentro de los centros laborales, pues bueno, se medían si era religioso, si no era religioso, si tenía contactos con religiosos. Había esas cosas, se manejaba ese tipo de cosas. ¿Y se les hacía el feo a esta gente? Sí, se le hacía feo. Sí, se le hacía feo. Por ejemplo, no podías pertenecer a una organización porque también la religión, es decir, la religión católica tuvo algunos conflictos al principio con el sistema, y entonces el sistema adoptó ciertas medidas para defenderse, pero dentro de esas medidas involucró a todas las religiones. Okay. Religiones que no tenían nada que ver con eso. Y entonces hubo un proceso de rectificación con respecto a eso. Y darse cuenta que la religión, pues, no tiene nada que ver con los valores humanos. Es decir, una persona nosotros somos abuorumila, somos sacerdotes, pero es decir, podemos tener un trabajo, podemos ser una persona de bien. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y cómo era hacer música? No hablo de música religiosa. ¿Cómo era hacer música, Rubén, en esos años de periodo especial? El periodo especial fue difícil, todo fue difícil realmente. Como cuando hay escasez, muchas escaseces, pues eso trae un conflicto global en Cuba. Pero entonces no hay talento, pero también aflora el talento, también catapulta el talento, catapulta pues otro tipo de necesidades, catapulta el improvisar. Sí, claro. Esto que me hablaba, por ejemplo, de los gatos, era una cuestión de improvisar. Siempre hay personas que se aprovechan de este tipo de circunstancias para hacer, por ejemplo, un bistec, una frazada, lo que aquí le dicen ustedes, no sé cómo le llaman, sí, a esto de limpiar, una jerga, etcétera, etcétera, o hacer un picadillo con la cáscara del plátano, sí. O de sacrificar un gato para hacer un fricasé y venderlo como si fuera otra cosa. Sí, hay algunos mitos, pero sí son realidad. Estas cosas sí pasaron. Y sabemos, todos los cubanos que vivimos ese periodo especial, sabemos que esas cosas pasaron. Claro. Y que hace aflorar el talento, lo mismo para malo que para bueno. Es decir, en un momento determinado te tienes que crecer, tienes que crear opciones para poder llegar a hacer economía, por supuesto. Y de ese periodo en que haces santo, en el 99, Rubén, al 2007, en el que se te hace IFA, eres Abuelo Besá. Ajá. ¿Qué hizo Rubén en ese periodo? Aparte de aprender, aparte de trabajar, aparte de estar cerca de sus mayores, ¿cómo fue ese periodo de decir, bueno, ya, quiero cambiar de tierra, quiero saltar de tierra? Primero arrepentirme de no haberlo hecho antes. Okay. Primero arrepentirme de eso. Mi padrino Guiro Dioro, le mando un abrazo, está ahora enfermo, sabe que lo quiero mucho, el papá de mi padrino Amé. Siempre me decía, el tiempo que se pierde en IFA no se recupera. Esos años, del 99 al 2007 que me hice IFA, bueno, pues con el tambor, todo aprendiendo, todo esto nutriéndome del mundo del tambor, hasta que ya, bueno, pues decido. Ya, mi padrino Amé, que somos amigos de niños, éramos amigos de muchachos. Y entonces ya ahí vamos a hacer IFA. Entonces me corono IFA, me consagro dentro de la fila de sacerdocio IFA. Y sí, Orura me otorgó Besá. Tú eres mayor que Ahmed, ¿no? Que tu padrino, que ya iba, ¿no? ¿En edad? En edad. Sí. ¿Fue difícil para Rubén Bulnes confiarle, darle esa responsabilidad, darle ese privilegio? Porque yo siempre he dicho que la persona que decide confiar en ti para que seas su Siguayú es una responsabilidad, es un privilegio. ¿Fue difícil para ti elegir a ese hombre mucho más joven que tú? No, para nada. ¿Qué valores tenía Ahmed? Mi padrino Amé, que en gloria esté, Oyekun Pelega, tenía primero consagrado a Batalá desde niño, con 13 años. Y tenía muchos años IFA. Sí. Mi padrino Amé creo que murió con 30, 31 años IFA. Muchos años IFA. Era una persona muy buena, muy noble, además muy inteligente. Tenía la virtud de la paciencia, cosa que los seres humanos tenemos que adquirir. Él tenía la virtud de la paciencia, hablaba
despacio, hablaba bajito, un gran músico y un gran amigo de toda la vida. Mi padrino me hizo Ifá, mi padrino me dio mano dorula, mi padrino le dio mano dorula a mi familia, mi padrino me me entregó cuchillo, los poderes que tengo me los entregó mi padrino Amé. Es decir, que fue siempre, mi padrino Amé siempre fue es decir, el elegido por mí para el sacerdocio siempre. No hubo nunca ningún problema. Como todo, siempre los comienzos como religiosos de Ifá son complicados, porque cuando te hace Ifá un amigo, tú muchas veces no entiendes bien el por qué cambia esa relación, ¿no? Él muere en el 2015. Ajá. Sin embargo, la carrera de Rubén Bulnes ya estaba madurando, ya estaba creciendo, más desde el punto de vista de la música. ¿Qué te decía tu padrino? ¿Veías en su rostro orgullo cuando te veía cantar, cuando te veía con un grupo de gente estudiando? ¿Cómo era la reacción de tu padrino? Es que te cuento, Ricardo, que mi padrino y yo, a decir, Amé y yo luchamos el aprendizaje junto con me refiero con el tambor de muchachos, ¿no? Y entonces todo eso fue un proceso entre los dos, de convivencia entre los dos. Y entonces, por supuesto, siempre había una bonita relación entre nosotros de respeto, de cariño y de admiración, el uno hacia el otro, ¿no? Ya cuando yo empiezo dentro de la música, pues dentro de todo este sistema, pues claro, a mí por supuesto estaba muy feliz con eso. Sobre todo porque yo soy Orbezá y en mi Ordun de Ifá se pone de manifiesto el lenguaje de los pájaros, es decir, el arte de poder cantar, de poder encantar con el, ya sabemos la historia de Orbezá, pero no tocarla aquí. Okay. Y entonces, pues hacerle honor a mi Ordun de Ifá y que mi Ordun de Ifá pues esté sincronizado con mi vida, pues para él también es feliz tú como padrino, que tu ahijado pues tener un Ordun de Ifá donde se despierta. Ajá, donde esté paralelo a su vida, es decir, esté junto a su vida, que es lo que todos los padrinos creo que queremos, ¿no? Que el ahijado le vaya bien, que crezca dentro del mundo de Ifá, y si su carrera, bueno, pues se lo permite, pues muchísimo mejor. Yo creo que sí, que muy feliz mi padrino Amé con eso, aunque Amé muere realmente antes de muchos beneficios que me ha dado la música, la verdad. Y tus inicios, Rubén, o sea, ya hemos hablado de que pues iniciaste con el batá, iniciaste pues quizá por una necesidad en los tambores, pero ya hablamos de la música ya no necesariamente religiosa. ¿Cómo son los inicios, Rubén? Tengo aquí en mis notas que, bueno, has colaboraste para muchas organizaciones, Sonoridad, Mi Gente, Raíces Profundas, Oriki, Bellis, Clave y Guaguancó, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da este proceso, Rubén? ¿O qué recuerdos tienes de estas agrupaciones? ¿Cuál fue la primera en la que tú ya te integraste? Yo empiezo con la música popular. Dentro del mundo de la música popular, que no era religiosa, está Sonoridad, está el Grupo Mi Gente. Y ya a partir del Grupo Mi Gente sí ya dejo paso a la música folclórica, decido dedicarme a la música folclórica por suerte, gracias a Orula, porque yo creo que no me ha ido tan mal dentro de la música folclórica. Ya sí empiezo con Raíces Profundas, con el maestro Juan de Dios, unos grandes folcloristas cubanos, y ahí entonces, bueno, Oriki, que era en la Casa del África, okay. Era una agrupación que ahí había muy buenos músicos folclóricos, mi padrino Amé, estábamos juntos ahí, muchachos, Fran Medina, cariñosamente le decían el Cabezón, que fue el religioso que me enseñó a cantar a mí. Le agradezco todo lo que soy hoy. Se lo agradezco a ese hombre porque, lejos de darme un conocimiento, me dio un medio de vida. Fran Medina. Fran Medina le decían cariñosamente Fran el Cabezón. Ya no vive. No, ya no vive ya. Fran, un excelente cantante, músico, percusionista, folclórico, excelente. ¿Alguna canción que te acuerdes de esa época? No, Fran era muy melodioso, cantaba muy bonito. Hay cantos que ya, por ejemplo, no canto de Fran, que decía, hay un canto batalá que cantaba que decía, Sagua de Lubami,
Sagua de luba mi hace guaye y lu hace huete. El coro decía, Sagua de luba mi hace guaye y lu hace huete. Cantaba muy bonito, Frank. Para los santos ahí, grandes músicos dentro de Ricky. Y ya entonces paso al mundo de la rumba. La rumba es un género musical que no es folclórico, es decir, no es folclórico, es pagano, pero que utiliza dentro de sus ritmos, dentro de su sistema, utiliza, por ejemplo, por supuesto, la religión, le hace alegoría, pero ya la rumba es otro sistema. Entonces ahí entro con Claudio Guaguancó, maestro Amado de Deu, Borúmila y Reteanza, vivo también, unos grandes músicos folclóricos y rumberos y de música popular cubano. Y ya entonces ahí sí empiezo ahí al Solar de los Seis, hasta que decidimos con Adonis Panther, destacado percusionista muy bueno, de los grandes percusionistas cubanos, pues hacer un proyecto personal, como es Osain del Monte. Osain del Monte. Ahí llegamos entonces hasta ahí, hasta Osain del Monte. Y un parteaguas también dentro de cómo se estaba escuchando, cómo se estaba produciendo la música pues religiosa. ¿Cómo Sí. conoces a Adonis Panther? Bueno, dentro de, tú sabes, dentro del circuito religioso y musical, pues casi todos nos conocemos, ¿no? Tenemos asociaciones, ¿no? Porque no es un elemento grande. Adonis proviene de Yoruba Andao, una agrupación que por cierto, le voy a hacer promoción, va a estar por aquí, creo que el día 5 va a estar en Maracas. Pues él viene de la fila, él era el director musical de Yoruba Andao. Y cuando se separa de Yoruba Andao, pues yo estaba en el Solar de los Seis, estábamos empezando el Solar de los Seis y yo lo voy a buscar a su casa. Y le propongo participar. Al principio Adonis muy difícil. Estaba un poco escéptico, no, yo no quiero, ya. Le dije, vamos conmigo. Entonces yo lo iba a buscar, lo traía y sí creció la amistad. Hasta que decidimos hacer un proyecto personal ya con las inquietudes de nosotros. Ok, ¿y ese proyecto se llamó? Se llama Adonis y Osain del Monte. Adonis es el director. Okay. Y entonces ahí pusimos todo el empeño y hicimos un proyecto de visualización a larga escala, no folclórico como tal, sino que sus ritmos y su contexto, sus mensajes, pues pudieran llegar a otras generaciones que pudieran conocer incluso la religión desde otra óptica, de otro mundo. Y ahí, tú me corriges, Rubén, Ajá. y ahí nace este proyecto, este sencillo que fue Avilona. Mira, Avilona... ¿O cómo fue la...? No, Avilona es un proyecto de Dagoberto González. Es un proyecto de él. Avilona es mucho antes de Osain del Monte. Okay. Tiene un trabajo excelente de voces. Cantaron muchos grandes cantantes del mundo folclórico de ese momento. Cusito, Javier, Papito, Angarica y muchos otros. Freddy, se me van a quedar. Yo sé que son muchos, muy buenos. Pero él decide hacer un audiovisual. Dagoberto González, Humberto Daniel Lara, ahijado de Pancho Canafún, gran babalao. ¿Vive? Pancho. Dagoberto. No, sí vive. Dagoberto vive en España, gran amigo y excelente músico y un gran religioso. Entonces él decide hacer un audiovisual con respecto a Avilona. Sí. Y como ya nosotros éramos una agrupación, es decir, Osain del Monte es una agrupación que ya tenía ese trabajo, es decir, montado, nos propone sentarnos a hacer un trabajo de mesa para confeccionar este gran proyecto Avilona y pues sale esto que es bastante conocido hoy en día. Bastante conocido. Sobre todo aquí en México a mí se los agradezco, ¿verdad? Me impresiona. Como mucha gente conoce el trabajo de Avilona. ¿En qué teatro o en qué foro se grabó este? Eso se grabó en el Carlos Marx. En el Carlos Marx. Okay. ¿Estamos hablando de La Habana? Sí, en La Habana, ahí en Miramar, creo que es en Primera y 10. Ahí está el Teatro Carlos Marx, el teatro, uno de los más grandes que tiene Cuba y que tiene La Habana, un teatro bonito, y se hizo sin público ni nada, solamente se hizo en ese contexto para las deidades, bueno, que ustedes conocen de que se pasó en Avilona. ¿A qué deidades le tocó interpretar? Bueno, increíblemente no fue planificado, lo confieso. Ahí nos repartimos las deidades entre los cantantes que participamos, entre Naibí, El Corto,
Les mando saludos, un abrazo bien grande a todos. Y nos repartimos las deidades, Mos Dupué también, que cantó ahí. A mí me tocaron las mujeres. Bueno, me tocó Ochun, me tocó Yemayá y me tocó Orúmila. ¿Y cuál te hizo vibrar más? No, Ifá, Orula, porque mi padrino, recientemente habíamos perdido al padrino y siempre es difícil, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Perder a alguien que se quiere es difícil. Yo creo que lo más difícil de la muerte es eso. Hay gente que te pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Y yo le digo, yo creo que lo que pasa es que te van a extrañar mucho las personas que te quieren. ¿Y de qué murió Pedrito? Amé. Mi padrino Amé murió de un derrame, en un accidente cráneoencefálico, ¿no? Creo que se dice así. No soy un experto en medicina. Mi padrino era joven, pero era obeso, padecía de la presión. Y somos jóvenes. Hay veces el jóvenes no nos cuidamos bien. No somos muy cuidadosos con la salud. Y entonces comemos cosas que no nos son saludables. Y fumamos. En el caso suyo, por ejemplo, que fuma, que debería dejar de fumar. Y entonces muere mi padrino, le da un infarto cerebral. Y duró unos días, pero... Después de esa participación que tuvieron ustedes con Dagoberto Navilona, continúas con el proyecto de Adonis, Yosain del Monte. Sí, Avilona, te cuento que para mí ha sido muy importante, Avilona para mí. Porque Avilona creó una pauta en mi carrera, ¿no? A partir de Avilona crece mi carrera artística como tal, vinculada al mundo, por supuesto, al mundo religioso. Y a partir de ahí también Yosain del Monte pues crece muchísimo, se hace a conocer. Y a partir de ahí vienen muchas colaboraciones, muchas cosas importantes para todo lo que es el mundo musical de Yosain del Monte. Yo te puedo decir, Rubén, que yo que me he dedicado ya desde hace ya muchos años a documentar pues parte de lo que es la magnificencia de la cultura yoruba, lucumí y otras expresiones de la africanía, te puedo decir que hay dos momentos importantes de exaltación o dos momentos importantes de darle reconocimiento a la religión a través de trabajos de este tipo. Te puedo decir que uno fue Culto a los Orishas, esta famosa serie televisiva, creo que fue una serie producida Cuba-Venezuela, me parece, donde está Huguito Cárdenas y otras personalidades, que les mando un abrazo a mi amigo Hugo Cárdenas. Sí, mi amigo Hugo, claro. Y ese trabajo de Avilona. ¿Por qué? Porque te puedo decir en lo personal, nos hizo vibrar y nos hace vibrar cada vez que vemos cualquiera de los videos, llámese Rubén o llámese los demás intérpretes, la escenografía, la coreografía, algo hermoso. De hecho, qué lástima que no tuve el gusto de conocerte antes, Rubén, pero cuando yo hice la presentación de Orishas, un tributo, el documental, hicimos un festival, un performance en un teatro aquí en la Ciudad de México, y quiero confesarle a los amigos que mucho de esa idea fue la inspiración que me dejó Avilona, la inspiración que me dejó, lo hermoso, lo quise yo retratar a mi poco entender, y yo también me sentí inspirado, Rubén. Se lo agradezco, ¿verdad? Porque es un trabajo humildemente bien hermoso, así que le agradezco que haya causado la impresión que buscamos, que realmente se buscó crear, la verdad. Rubén, ¿qué tipo de música te hace falta interpretar? Estamos hablando que has hecho timba, bolero, rumba, rap, reggaetón, también, digo, uno también se cae, uno también se resbala, no digo broma. ¿Qué te falta? ¿Qué género te falta? Bueno, nunca he cantado con una banda en México, aunque sí he cantado ranchera aquí. Bueno, están oyendo, ¿eh? Ya, dale, estamos dispuestos. Yo he hecho muchos géneros musicales, Okay. muchos con respeto. Lo he hecho con respeto porque yo no soy, por ejemplo, no soy un bolerista,
Yo creo que mis condiciones vocales han aprendido he aprendido a ubicarme en eso, ¿no? Y agradezco, por supuesto, la confianza que me han dado las personas que me han invitado. Me falta, por ejemplo, hacer algo que yo no voy a hacer nunca, que es cantar una ópera. No lo voy a hacer porque sé que eso no está dentro de mis posibilidades vocales. Pero así pensando, sí, me faltan géneros que yo nunca he grabado. Por ejemplo, merengue, nunca he hecho un merengue. Sí. Porque no es un género que sea popular en Cuba. Sí. Es decir, que se haga, no es que no sea popular, porque si es popular, se conoce el merengue y se baila y se disfruta. Pero no hay agrupaciones así, muchas agrupaciones de merengue, etcétera, etcétera. Es decir, faltarme sí, siempre te faltan algunos géneros, pero sí eso, he hecho muchos géneros, hasta música campesina, folclórica, tradicional, he grabado como el candomblé de Brasil. Okay. Fue una experiencia bien bonita compartir con ellos, ¿aquí? Sus experiencias. No, allá en Cuba. Allá en Cuba. Ellos fueron allá en Cuba, llevaron sus tambores, okay. Llevaron su religión, su cultura, lo compartimos. Aquí en México hay un excelente representante, de hecho es alguien que ya pronto vamos a tener aquí en Soy Yoruba, Lourdes da Silva. Ah, qué bien. Mae de Santo, una personalidad que ya pronto tendremos. Rubén. Qué bien. Ahora, todos llegamos a un punto donde, pues después de participar, de trabajar en muchos proyectos, pues ya tenemos esa necesidad de crear un proyecto propio, un proyecto donde le ponemos el alma y el corazón, no porque no lo hayamos hecho en otros proyectos. Y surge Adeola, la corona de honor. ¿Cómo surge? Es un proyecto propio de Rubén Bulnes. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Qué te motivó, Rubén? Adeola primero es el nombre de mi padrino Amé, como Luz Batá, como dueño de tambor, ¿no? Ajá. Y es un proyecto que quise hacer para recrear las diferencias entre los toques, cómo se tocaba hace años atrás y cómo se toca ahora. Y entonces ahí hay un poco de esas dos vertientes unificadas y esa fue la acción fundamental. Y lo otro era rendirle ese pequeño tributo al padrino y a la música yoruba, que tanto yo le debo, tanto le agradezco. Yo creo que el tambor ha sido mi mejor decisión toda mi vida, ha sido todo lo que soy, se lo debo a Ñá, lo debo a esa deidad. Esa deidad me ha dado la posibilidad de conocer el mundo, de conocer mucha gente bonita, de estar hoy en Soy Yoruba. Gracias. Y de compartir mi humilde canto con tantas personas. ¿Qué diferencias fuiste encontrando, Rubén, cuando empezaste a hacer este trabajo de cómo se tocaba antes el tambor y cómo se tocaba en ese entonces? No, tendría que hacerte... Me voy a buscar problemas, fíjate. El problema es que hoy en día todo... Yo creo que no es una cuestión ni de la juventud, decimos la juventud, todas las juventudes han creado y han sido innovadoras, ¿no? Todas. Cuando yo fui joven también. Y la juventud hoy también lo es. Tiene ansias, quiere hacer otras cosas. Antiguamente el tambor primero era mucho más respetuoso como religión, porque el tambor es una deidad, es un santo, que por tanto además tiene estatuto, tiene obligaciones con esa deidad, tiene responsabilidades con esa deidad. No es solo que yo soy músico y tengo talento para tocar y voy a ir a tocar un tambor, no. El tambor había que ir vestido acorde, ¿verdad? Nunca el tambor se pudo tocar en choro, jamás, ¿verdad? Los tamboleros iban con su camiseta debajo, con su camiseta, en aquella época le decían la camiseta perro, que tenía una botonadura aquí. Era todo muy circunspecto. Para hacer el oro había que ser santero para hacer el oro. Cualquiera tamborero no podía hacer el oro al santo. Cuando yo empecé en el tambor, pues cada tambor tenía su cantante, tenía su representante. ¿Quién le canta? No, a mí me canta fulano, aquel le canta. Bueno, aquellos los cantantes eran cantantes prestigiosos cuando yo empecé. Amelita Pedroso, Rolando el Gordo Chaínle, Felipito Afonso, Pedrito Saavedra,
O Lázaro Pedroso, que está vivo gracias a los Dumares, ahí está. ¿Te tocó participar con Lázaro Ross? Lázaro Ross me presentó a mí en el tambor. Okay. Es decir, cuando yo me hice santo, Lázaro es quien me presenta a mí en el tambor, allí en el cerro, casa de un Obá Lazarito, Onille Mayá, uno de los Obás bien grandes de Cuba. Lázaro me presentó a mí, canté algunos tambores ¿No te ponías nervioso? Con Lázaro Ross. ¿No te ponías nervioso? Siempre te pone nervioso, claro. Todavía me pongo nervioso. Todavía, pero yo creo que eso forma parte de crecerte, ¿no? De crecer en ese momento. Y te contaba que había otro. Hoy en día me doy cuenta que no hay cantante, es decir, cantamos entre todos y yo creo que el cantante es fundamental para hacer un tambor, porque el cantante tiene la responsabilidad de traer un santo a través de una persona, una entidad a la tierra, es decir, de invocar a una deidad, de invocar a un santo. Tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la consagración. Cuando es masculino el que canta es Apón. Ajá. ¿Y cuando es mujer? No, sí. ¿Es el mismo nombre? Yo creo que sí. Apón Oricha es quien canta la Oricha. ¿Y qué mujeres recuerdas? Amelia Pedroso era un fenómeno cantando. Tuve el placer de conocer a Amelita. Tuve el placer de que me rectificara cantos. Esto no se canta así. Tuve el placer de conocer a Yeya. Yeya era una cantante femenina, una señora que cantaba en Marianao, era marianense. Pero Amelita era una de las mujeres que era impresionante en todo el mundo de Yoruba, la verdad. Ok, Rubén, después viene, tu carrera musical ha sido muy, muy prolífica, viene Habana de Primera, con Alex Abreu, que por cierto sé que es un gran amigo tuyo. ¿Cómo fue la incursión en esta agrupación? Mira, yo tengo una gran amistad con Alessandri. Todo el mundo sabe el cariño que Alessandri y yo nos profesamos. Es como tu hermano. Sí, como mi ahijado, me dice padrino, y lo atiendo, lo aconsejo, y tenemos una amistad bien bonita. Yo empiezo a conocer el trabajo de Ale. Ale, por supuesto, empieza a conocer el trabajo de nosotros, nos empezamos a acercar mediante la música. Y llega a todo este mundo de la amistad, igual que con Emilio Frías, el niño. También yo soy su segundo padrino, incluso soy la yubona de Emilio. También por ahí yo empiezo dentro de la música popular. Tenía un tema, yo tenía una composición que se llamaba El Secreto. Es un tema que yo se lo ofrezco a Emilio. Y Emilio decide hacerlo con La Verdad. Tiene una orquesta que se llama El Niño y la Verdad. Y hace El Secreto. Ese tema lo canta Emilio, lo canta Isá Delgado, una de las grandes personalidades de la cultura cubana. Mandy Cantero y Alessandra Abreu, que incluso Alessandra es quien hace el arreglo. Creo que estuvieron inclusive hasta nominados, ¿no? Un premio muy prestigioso. Sí, allá ese tema fue bien importante. Marcó una pauta y para mí como compositor sumamente importante. Alessandra a partir de ahí me propone hacer un tema para Sojuano, es decir, para San Lázaro. Pero él no quería hacer un tema que fuera del San Lázaro, es decir, del San Lázaro popular, de este San Lázaro viejito. No, él quería hacerle al San Lázaro de nuestra religión yoruba, a Sojuano. Aunque sabemos que en Cuba hubo algunas adaptaciones con Sojuano. Entonces yo escribí ese tema de San Lázaro, nacido en Lucumí, coronado en Arará, que también tiene su polémica con los nazarenos, que yo los quiero mucho, a Pedro Abreu, a mi padrino Vitico, a Sojuano, y a toda la comunidad nazarena, que vivió muchos años de cariño con ellos. No, porque San Lázaro no nació en el Lucumí, y entonces todo este tipo de cosas que son cariñosas, porque demuestran el amor al santoral, ¿no? En el video se ve que están 3 personas y están haciendo una moyupa, están haciendo la libación. Ajá, ese es mi padrino. ¿Quiénes son ellos? Sí, está Alexander, está mi padrino Vitico, le decimos cariñosamente, Víctor, que es Omazo Juano, es ahijado de Pedro Abreu Azoñaña, y es una
una de las personas que yo quiero muchísimo, porque además es un gran sacerdote del mundo del Arará, pero además es una gran persona, un gran hombre, un gran amigo. Compusiste ese tema. Ajá, ese tema ahí lo compuse junto con Alexander, sí. La letra. ¿Cómo se compone un tema para Babalu Ayé, para Sojano? ¿Cómo se puede componer un tema cuando él representa o la enfermedad o la salud? ¿Había alguien enfermo en ese momento? ¿Tenías alguna prueba de fe? ¿Estabas pensando en alguien que deseaba su recuperación? Porque la música es de sentir, la música es de expresar. ¿Estaba pasando algo por ahí con alguien cercano a ti, Rubén? No, no, verdad que no. Lo que pasa es que yo siento un gran amor por ese santo. Por ese viejo. Yo siento un gran amor y un gran respeto por ese santo. Yo creo que hay santos a los que no se les puede pedir nada absurdo ni nada, porque son bien juiciosos y son bien severos, porque son santos que dan tanto y proporcionan tanto, que todas las deidades, por supuesto, todos los santos dan beneficios. No hay ningún santo, por ejemplo, hoy tus padres que le pueda hacer daño. Son gente de edad y para ellos pides salud. Claro. Como todos casi, realmente todos pedimos eso para... Claro, claro. Ya yo te cuento, ya yo no le pido, yo hace años no le pido nada a los santos. Les agradezco todo lo que me han dado. Realmente creo que me han dado más de lo que me merezco. Le doy gracias todos los días a Orula, le doy gracias a los santos por un día más de vida, porque sin darnos cuenta, cada día que vivimos es un día más que morimos. Por tanto, y demás, hay que agradecer eso. O un día menos. Así mismo. Y entonces esa deidad yo la quiero, yo la amo. Y decidimos hacerle... Ese tema estuvo guardado 6 años. ¿Por qué? Porque no encontrábamos un momento preciso. Alexander tiene el concepto de que la música se hace en el momento que la música lo pida. No se hace música al azar. Se hace cuando el momento esté favorable, cuando hay ese sentimiento del cual me hablabas, ¿entiendes? Y entonces ese tema lo compusimos y estuvo guardado 6 años. Muchas personas me pidieron ese tema, muchos músicos. ¿Y cómo va? Ese tema dice: nacido en el Lucumí, coronado en Arará, guiado por el Lecua, junto a Changó y Obadalá, de a poco muere el enfermo, lleno de llagas su cuerpo, en Mayino y Sabalú, se hizo rey de todo un pueblo, San Lázaro. Y entonces le hicimos un homenaje bonito a toda esa travesía, a todo eso, ese padecimiento que sufrió esa deidad para llegar a consagrarse como el santo que es, como la grandeza que tiene esa deidad. Dentro de tu repertorio, dentro de tu vida religiosa, ¿tienes pensado componerle algún otorilla? Ya ves, hay grupos, Oriki, Ibellis. Le mando un saludo muy afectuoso a estas chicas de cuarto, se me fue ahorita el nombre, donde está Yudelki La Fuente, el grupo donde está o estuvo Yudelki La Fuente, Sexto Sentido. Sexto Sentido y muchas agrupaciones que han surgido en Cuba con estos temas maravillosos con respecto a los orillas. ¿Hay alguna otra divinidad que en algún momento... Te voy a hacer un adelanto entonces, porque nosotros vamos a hacer, este de San Lázaro es el single, es el primer tema de una saga que vamos a hacer, es decir, de una discografía que vamos a hacer dedicada a los santos, pero dentro de la música popular. Sí, ya hay una composición a Guatalá. Y hay una propuesta, Alexander casualmente en estos días me hizo una propuesta para Edgun, para este nuevo disco que está grabando Alexander ya, que se llama Pueblo Grifo. No sé si se puede decir, Ale, pero ya lo dijimos. No, le vamos a dar gran difusión. Claro, así que... Gran difusión le vamos a dar a esto. Te mando un abrazo de aquí, gordo. Usted sabe que lo quiero mucho. Y sí, vamos a hacer una discografía dedicada a los santos dentro de la música popular. Vamos a hacer un tema de Guatalá bien tranquilo para que Guatalá, que es una deidad antigua, que representada por un viejo, pues puedan bailarlo. Guatalá, oh Guatalá. En esa interpretación que van a hacer a Egun, ¿es donde participó Chacho Galatas? No, vamos a hacerle un homenaje a Chacho. Okay. Le queremos hacer un homenaje a Chacho. Yo tuve la dicha, el placer, agradecido hasta el infinito con Chacho,
uno de los grandes religiosos de Cuba. Cuando Chacho murió, perdió, yo creo que la bandera, uno de los grandes, para mí es uno de los grandes bases de Cuba durante todo el reinado de la religión yoruba en Cuba. Perdió un gran exponente de la religión yoruba. Pues sí, pues sí. También un gran ancestro. Sí, pues sí. Y llevé a Chacho a que me grabara, tuve el placer de que grabara Deola, no solo para mí, sino para todos ustedes, para todo el que quiera disfrutar. Y hay un disco que todavía no ha salido, es decir, ese Eggun que se grabó en Deola es una primera parte y ahí va a salir después una segunda parte. Porque grabó todo el Eggun, tuve el placer de llevarlo incluso hasta con los bacucos, sus amigos inseparables, los bacucos, Bateleo, Baile, Leile, ese rey de la casa que lo acompañó. Pues lo llevé al estudio y grabamos gracias a su hija Yenisei Galata, a la que le mando un abrazo grande y el agradecimiento infinito. Y a su familia, a la familia de Chacho, al propio Chacho que como espíritu siempre nos ilumine, por habernos facilitado, haber dejado ese legado. Porque muchas de las cosas se pueden perder si no, si no se quedan. Es difícil, Rubén, te lo digo también por experiencia propia. Cuando hacemos nuestra moyupa y empezamos cada día a mencionar más y más y más amigos, padrinos y gente que uno conoció, y es difícil cuando ya los estamos en esa moyupa. Pues sí. Muy difícil. Pues sí, hoy mismo estábamos hablando de eso sí. En la casa de Paquito Baramey, que una casa religiosa a la que yo amo. Otra gran pérdida. Que son su esposa, sus hijos. Francisco Baramey y todos sus hijados, los que saben que es mi casa, la casa de Baramey, los quiero infinito. Y estábamos hablando de eso, de cómo en la moyuba ya hoy en día incorporamos a muchos religiosos que conocemos, que no es como antes que mencionábamos a sacerdotes que antes no conocíamos, pues sí, ahora... Un Benito Rodríguez, un Eruquerecoco, un Ardechina, muchos sacerdotes que no tuvimos el placer de conocer, que conformaron toda la diáspora y todo lo que la región afrocubana, Miguelito, toda la familia Feble, Tata, el propio Tata de Itana Cundafún, Alfredo Rivero, Trupón Becunguao, Bombalier, y muchos sacerdotes y religiosos como tales. Y hoy tenemos ya con los años, por supuesto, desde IFA, pues va creciendo y ya tenemos en la moyuba, así como tú bien decías. Rubén, ¿con qué artistas has tenido colaboraciones? He tenido colaboraciones con artistas de renombre internacional. Le agradezco tanto a Añá y a los Orichas, como Madonna, como Willie Smith, los Rolling Stones, la saga de Rápido y Furioso, Michele, los Diplo DJ, Mayor Diplo DJ, se llaman, son muy famosos. Y sí, muchos músicos también cubanos, Alexander, Ana Primera, Emilio, El Niño de la Verdad, Alain Pérez, Omar Aportuondo, Fran Fernández, grandes músicos, grandes festivales. De los que ya no están, ¿con quién te hubiera gustado grabar? Bueno, yo soy muy famoso, yo soy muy fanático, perdón, de los Beatles. O de latinoamericanos, Celia, Benny. No, Celia y Benny son esos son la cúspide de la música, de la música cubana. Sí, son la cúspide de la música cubana. Benny es el fenómeno masculino y Celia es el fenómeno femenino. ¿Tuviste oportunidad en algún momento de trabajar con gente de Buenavista Social Club? Sí, claro, yo conozco muchos músicos de Buenavista, aunque yo nunca hemos trabajado con Buenavista, pero sí, Omara, Amadito Badé, Ibrahim, muchos músicos incluso que todavía están vivos, gracias, y que les dé mucha salud del Buenavista, que es claro que es un proyecto también muy hermoso de la música cubana.
Son muchos artistas que agradezco. El mismo proyecto de los Rolling Stones nos llevó a nosotros hasta el Festival Herencia en la... ¿Es el que se hizo en Francia? No, Herencia se hizo en la ciudad de New Orleans, en los Estados Unidos. Es un festival inmenso donde participó Snoop Dogg, Patti LaBelle, Steve Wonder, los Bam Bam por Cuba, el Septeto Santiaguero, maestro Chucho Valdés. Y sí, es un festival bien hermoso, bien lindo. En Alemania fue un festival que se llama África, que tuvimos el placer de participar ahí, representar a Cuba, porque ese festival estaba dedicado ese año a Cuba. Y sí, he estado en festivales como en Francia, festivales en Italia. ¿Actualmente dónde radicas? Radico en La Habana, la ciudad de La Habana, Cuba. Radico en la barriada del Cerro. Ahí tengo junto a mi esposa. Le mando un beso, me extraña. En Cuba, radico ahí. Y cuando vengo a México, bueno, pues me quedo aquí en la casa de mi adorado Tormento, mi hijado Alejandro y Retentelu, y su esposa, su familia, que es mi familia. Es aquí esta humilde casa donde ustedes están hoy. Gracias, Rubén. Y la casa de todas las buenas personas del mundo. Esta es su casa. ¿Y no fue para Rubén Bulnes una opción Estados Unidos? No. ¿Por qué? Primero porque yo tengo un gran sentido de pertenencia con mi familia. Primero porque mis padres me necesitan. Porque son dos viejos que dependen de mí. Y segundo porque mi carrera musical es importante para mí. Y no digo que cualquier lugar del mundo pueda funcionar, pero yo tengo grandes amigos en Cuba, tengo grandes proyectos todavía por hacer en Cuba, y porque a mí me gusta mi país. Y yo soy un patriota. Y ese término se malinterpreta hoy en día porque todo se asocia a la política, pero un patriota es aquel ser humano que ama a su país, que ama a su patria, por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier sistema social. Amor a la patria es amor a la tierra, es amor a sus ríos, a sus mares, amor a sus hermanos. Vivan donde vivan, practiquen la religión que practiquen, sean del partido político que sean. No me interesa, no le pregunto a nadie si es republicano, si es demócrata, si es comunista, o si no cree, o si es, como se dice, de ningún sistema político. Yo simplemente tengo amor por mi país, por mis coterráneos. Los quiero en cualquier lugar que voy. Por eso me voy, pero siempre regreso. Siempre regreso. Rubén, ¿cuál es la primera canción? La primera canción que tú tienes algún recuerdo. Yo tengo, los primeros recuerdos míos musicales son Nino Bravo. Nino Bravo. ¿Qué cantaba? Cantaba América, América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cantaba canciones muy bonitas como Cartas Amarillas, como Noelia. ¿Compositor cubano? No, es español, murió a temprana edad, pero en mi casa. Bueno, ¿lo escuchaste por influencia de tu mamá? De mi tío, de mis primos, en casa de mi abuela se escuchaba mucho de Nino Bravo. Y después entonces se empezó a escuchar, yo empecé a escuchar de mis primeras canciones Roberto Carlos. Me gustaba mucho, es una manera sencilla, suave de cantarle al amor. Canciones con un sentido al amor, a la familia, muy bonito. Hoy en día está un poco complicado eso. Hoy en día las canciones tienen un poco una oda a la vulgaridad, lo digo con respeto, es mi criterio personal. Pero esas fueron las primeras, de los primeros intérpretes que yo recuerdo en mi vida como niño.
Y la última canción que le gustaría escuchar a Rubén Bulnes, la última que dijeras, ya cuando esté viejo, ya cuando sepa que ya me voy, esta canción me gustaría escuchar. Pero tiene que ser una sola. No necesariamente. Ah, ya. Hay un tema que a mí que yo amo, que es mi primera composición, que es El Secreto, que es precisamente una canción dedicada al mundo religioso. Es ese tema que dice, tengo el secreto que se esconde en mi vivir, la melodía que extraje de la raíz, mi religión, mis sentimientos. Yoruba soy Lukumi, soy Congo, Carabalí. Tengo el encanto que se expresa en el sentir de los cubanos que han tenido que partir, llevando su alma por otras tierras, pero dejando la manana en su país, el corazón y su latir. Esa es una canción que yo amo. Es una canción que las pocas veces que escucho música, porque no tengo realmente mucho tiempo de escuchar música y el tiempo que tengo, pues intento descansar, pues escucho mucho ese tema, me gusta mucho ese tema. Y San Lázaro creo que es un tema que ha marcado una etapa importante para mí, para mi carrera. Y tengo un tema que se llama El Abrazo, que es un tema que salió recientemente en la discografía de Adonis José del Monte, que es un tema bien bonito, que se le hizo un clip, que está hace ni un mes, que es un tema que a mí me toca mucho las fibras de mi corazón, porque es dedicado a esto, al amor, dedicado a la familia, dedicado a los amigos, dedicado a todo ese tiempo que no le invertimos a la familia, porque le invertimos muchas veces hoy en día a ganar dinero, y tenemos más tiempo, invertimos más tiempo en ganar dinero y en adquirir cosas, y porque tengo un carro y quiero uno más grande, y entonces se nos olvida eso de que es tu abrazo, como el mar que receloso, cuida todos los tesoros de esta gran humanidad, como el corazón que late fuerte alimentando la pasión, es como el sol que da la energía vital para hacer crecer la vida en la tierra, es como el manantial que brota y brota sin cesar. Así es tu abrazo, es el amor entre dos almas gemelas, o el consuelo del amigo que no está, es la caricia consentida o el consejo de la abuela. Es tu abrazo la más fiel, sinceridad es tu abrazo la familia, es tu abrazo la amistad, es la inocencia con que un niño corre abriéndote los brazos. Así es tu abrazo. Hermoso. Dedicado a eso tan importante como es el abrazo. A quien necesite ese abrazo. Por supuesto. A veces hay gente que lo único que necesita es un abrazo. Eso. O ser escuchada. No necesita más nada. ¿No? ¿Cómo quiere ser recordado Rubén Bulnes? Yo soy una persona muy, muy humilde. No me vanaglorio de nada, porque creo que no poseo nada. Este soy yo. No tengo nada oculto. Me gustaría que las personas pues me recordaran como esa persona, como ese ser humano que vino a la tierra a dar cariño, a ayudar a las personas, con honestidad, con sinceridad. He hecho cosas de las que no, de las que pude haberlas hecho de otra manera, y he pedido disculpas muchas veces, incluso aprovecho tu programa para pedir disculpas, hermano, a muchos religiosos que no he podido ir. No he podido ir a sus consagraciones, o no he podido ir a un tambor que me han levantado. Que no piensen que es porque hay algún ego o alguna arrogancia en mí, porque en mi orden nace la fanfarronería, y me cuido mucho de que ese tipo de cosas tan negativas que tiene mi orden, pues no se acerquen a mí. Busco la manera de ser tranquilo y de pedir disculpas a las personas que en un momento determinado les he podido fallar, o no he sido todo
lo bueno que he podido ser con ellos, mis ahijados que en un momento no he podido estar. Pues como eso me quisiera que me recordaran, como esa persona sencilla, humilde, que vino a la tierra a ayudar a los demás o a alegrar a los demás con su canto, con su arte. Rubén, te agradecemos. Gracias a ustedes, esta oportunidad Ricardo. de haber dado la oportunidad de conocer a el Apón, el amigo, el sacerdote, el hijo, el padre, y espero que muy pronto estemos en otros proyectos, Rubén. Claro que sí, seguro que sí. Olor de un madre tiene que querer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermano. Y recuerden, amigos, darle like a nuestras publicaciones, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima emisión de Soy Yoruba. Mi nombre es Ricardo Ochoa.